Dice así, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el léxico para los ímperos y es escudo a los que de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Hasta aquí la palabra de Dios. Podés tomar tu asiento. La llave de la sabiduría dice esa imagen que está ahí. Y fíjense la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta que se encuentra en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, ¿no? Ahora, generalmente no nos hacemos estas preguntas. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es entendido entre nosotros? Porque yo creo que ninguno nos consideramos ignorantes a nosotros mismos, ¿no? De alguna manera todos pensamos, esta es la manera correcta de vivir. Esta es la manera que se hacen las cosas. Por algo tomamos las decisiones que tomamos. Bajo nuestra óptica, vemos que estamos haciendo las cosas bien. Algunos hasta podemos llegar a pensar que la manera en que vivimos es superior a la de muchos otros. Este es el camino por el que debo andar, ¿no? Y es claro que nos preguntemos, ¿soy una persona sabia? Soy un hombre sabio, pero fíjate lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y vaya, pastor Ariel, si necesitamos la sabiduría para el ministerio pastoral. Vaya si es necesario. Y muchas veces te vas a encontrar en este tiempo decir, Señor, tírame una, porque es complicada la cosa, ¿no? Pero en realidad todos la necesitamos. Ahora, el origen de la sabiduría es Dios. Dios es el dador de la sabiduría. Fíjate el versículo 6, lo que dice. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Ahora, Dios a todos nos dota con inteligencia, con conocimiento y con sabiduría. Pero Santiago va a hablar de dos clases de sabiduría. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, del verso 15 en adelante. Porque esta sabiduría, que está hablando de la terrenal, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda otra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que todos somos dotados de inteligencia. El Dios, al crearnos, nos dotó de inteligencia, nos dotó de capacidades, nos dotó de seres, somos seres pensantes. Ahora, esa sabiduría se convierte en terrenal cuando nosotros no la sometemos a Dios. Cuando nosotros nos afianzamos en nuestras situaciones. Cuando nosotros decimos, yo la sé toda. Y empezamos a caminar de la manera que a nosotros nos parece. Nos dominan los celos, nos domina, como dice Santiago, contenciones, perturbaciones.
Pero fíjate lo que dice el Salmo 111. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Y Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Es decir, que podemos afirmar que sabiduría, la verdadera sabiduría, la que necesitamos para la vida, la que necesitamos para el ministerio, la que necesitamos para pastorear, la que necesitamos para liderar, es aquella que ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Y reaccionamos conforme a la palabra de Dios. La sabiduría que no se somete a Dios es en realidad necedad. Y nosotros vivimos en un mundo necio. La creación de Dios, cada uno de nosotros tenemos y somos seres pensantes. Pero qué desafío es vivir en la sabiduría divina, vivir en la sabiduría de Dios. Esa es en donde nos necesitamos plantar. Esa es donde necesitamos ver aquellas cosas como Dios las ve. Cuando nosotros vamos adquiriendo experiencia, sobre todo en el ministerio pastoral, vamos confiándonos en algunas cosas y como que las sacamos del taquito. Pero necesitamos ir todos los días a aquel que es dador de la salud. Que cuando te encuentres en una encrucijada, y aun cuando las cosas vayan bien, tu mente, tu corazón, todo tu ser, esté sometida al señorío de Cristo. Porque ahí vas a hallar la verdadera sabiduría. Tu camino, el mío, cada uno de nuestros caminos pueden parecer buenos y exitosos. Pero no hay nada mejor que seguir aquellas cosas que Dios nos indica. A lo largo del desarrollo del ministerio pastoral, parece que queremos sacar las cosas de taquito y que ya la tenemos la experiencia de todo. Y es ahí cuando nos estancamos en el crecimiento y en el reverdecimiento de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En él está el origen. En él está todo lo que nosotros podemos hacer. Pero también hay un propósito de la sabiduría. Y el propósito de la sabiduría, como dice allí la placa, es protegernos del peligro del camino. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles, dice el versículo 8 y 9. Entonces comprenderás la sabiduría y el derecho, la equidad y todo buen camino. Cuando nosotros buscamos sabiduría, cuando tenemos sabiduría, vamos a estar más equipados para hacer buenas elecciones. Yo compartí este ejemplo en esta mañana. A veces nosotros le queremos ayudar a Dios con nuestro conocimiento y con nuestro intelecto. Y parece que, Señor, si yo te ayudo, si yo te doy una mano, si yo sigo este plan, mirá qué plan espectacular que tengo. Cuando Dios a mí me llamó al ministerio, yo quise hacer las cosas a mi manera. Dije, Señor, vos me llamaste y una vez que acepté eso que Dios me decía, dije, bueno, Señor, vos me llamaste y yo me encargo de dejar que esto es asunto mío y lo arreglo yo. Entonces, yo quería ir a un lugar de estudiar, a un determinado lugar que no era malo, era muy bueno, tenía buenos planes, me estaba recibiendo de maestra jardinera y allí quería un lugar para trabajar. Había conocido a una persona que decía, puede ser para compartir la vida, pero eran mis planes, eran mis situaciones y yo me decía, no es por ahí, Lidia, es por allá. Entonces, viste esas cosas que nosotros queremos ayudar a Dios y le decimos, bueno, Señor, yo entiendo que es para allá, pero mira, ¿no? Porque a veces somos cabeza dura. Y a veces el desafío que vamos a tener, aunque no entendamos las cosas, aún en el ministerio, es obediencia. Porque saber que ahí está el propósito, ahí está el camino.
¿Qué hice? Bueno, Señor, te vamos a probar. Dice el Gedeón. Sabe más que te salió para creer, ¿no? Mandé todos los papeles de inscripción al seminario bautista para ti. Los mandé todos incompletos. Y ahí lo dejé. Dije, bueno, Señor, si vos querés que yo vaya allá, yo me autoconvencía, me van a tener que aceptar. Pero viste cuando vos decís, no me van a necesitar todo. Está todo como está. Entonces, pasaban los días y no me animaba a preguntar, pasaban los días y no me animaba a preguntar, hasta que voy y llamo, me cruzo en Francia porque en ese tiempo ni chat, ni nada que ver con la internet que tenemos hoy, estaba la cabina telefónica. Esa en la que te morís de frío pero vas llamando, ¿sí? En el que estás mirando que no se terminan las monedas y que llevas un pozo así de monedas para que no se termine. Bueno, quienes son un poquitito más grandes saben que te hablo. Entonces llamo al seminario. Digo, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Carini. Quería saber, porque yo mandé unos papeles. Ah, sí, tus papeles enviados todos, estás adentro. A mí se me escapó la cara. Cuando mi mamá me vio, me dice, ¿qué te pasó? Me aceptaron en el seminario. Mi castillo de naipes se había caído. Porque a veces nos pasa que queremos ayudar a Dios. Y cuando Dios nos habla, muchas veces somos tantos y queremos seguir la nuestra. Pero la Biblia dice que el propósito de la sabiduría es proteger nuestros caminos. Dice, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás esta justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Entré a seminario. El día que me paré en las escaleras, yo solamente miraba y a veces me caían las lágrimas. Y le dije esto al Señor. Quiero que sepas que vengo acá por obediencia. Pero yo con vos no estoy yo. Y así empezaron a pasar los meses. Mi familia siempre me dijo que tengo un corazón dócil. Bueno, en ese momento no era dócil. Estaba enojada con Dios. Estaba enojada con Dios. Y alguna cosa te pasaba, Señor, vos me trajiste a casa y cómo te arreglás. Pero qué bueno. Qué bueno que es obedecer. Qué bueno que es entender que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Qué bueno que es saber que por sobre todas las cosas siempre es mejor obedecer al Padre. Aunque no entiendas, aunque no tengas ganas, aunque te sientas desanimado, aunque protestes, qué buenos son sus planes. Porque lo mejor mío no se compara con lo bueno de Él. Nunca se va a comparar. Lo que Dios pone en tu corazón y lo que Dios te indica, muchas veces no va a ser lo que vos quieras hacer. Pero Él protege tus caminos. Porque el propósito de la sabiduría es que vos puedas ser fructífero. Es que vos puedas andar por los caminos que Él te señala. Porque cuando Él nos elige, no solo nos dice qué, sino que también nos dice cómo. Y nunca dudes que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Andar en los caminos que Él señala. El origen es Dios. El propósito es la protección. Él nos da conocimiento, Él nos da inteligencia, pero esos términos no son sinónimos de sabiduría. Podés ser muy inteligente, podés saber de acá lo que Dios nos pide, pero cuando no aplicamos esos conocimientos, terminamos en una necedad. Cuando no decidimos que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que hemos buscado, que todo lo que el Señor nos pide, lo aplicamos a nuestra vida, termina siendo mero conocimiento y pura arqueología en la cabeza. Qué importante es que nosotros podamos entender que Dios nos creó con una inteligencia, conocimiento, la capacidad de asignar un montón de cosas.
pero que la verdadera sabiduría es que la nuestra se sujete a Él. Ambos son necesarios, el conocimiento, la capacitación, pero es fundamental la aplicación. Cuando como siervos de Dios nosotros somos fieles, Él se va a encargar de nuestro paso. Él se va a encargar de tu vida, de enderezar tus caminos, de las cosas a nuestro alrededor, que a veces parece que no podemos cambiar. No entendemos, pero confiamos. Nos tiramos a la pileta, porque es Dios quien lo dijo. Amén. Amén. Te hablé del origen, te hablé del propósito, pero también hay un resultado en la sabiduría. Y el resultado es ayudarnos a ser fructíferos en nuestra manera de vivir. Te voy a mencionar un montón de pasajes, porque la Biblia está llena de pasajes que hablan de la sabiduría. Tenés Santiago, tenés Proverbios, tenés testimonios de vida en Daniel, en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas. Fructíferos en nuestra manera de vivir. Es que la sabiduría nos dota de eso. La sabiduría divina nos hace saber por los caminos que debemos andar. Y a medida que la transitamos, vamos viendo que la cosa funciona. Vamos viendo que son buenos los caminos. Vamos viendo que hay fruto. Vamos viendo que es una verdad. Allí en el libro de Daniel capítulo 1, nosotros podemos comprar la historia de jóvenes. Daniel y 3 amigos más. Y ese capítulo nos relata el temor que ellos tenían de Dios. Y ese temor los llevó a tomar decisiones que iban contrarias a lo que era benevolente y hasta cómodo para ellos. Imagínate que ellos estaban en el exilio y como eran hijos de la nobleza, como cautivos en Babilonia, habían sido llevados al palacio del rey. Entonces no la pasaban tan mal. Comían todos los hijos de los nobles la comida del rey. Bebían la bebida del rey, o sea, no bebían cualquier cosa, la comían cualquier cosa. No dormían a la intemperie. Pero ese temor de Daniel y sus amigos los llevó a tomar las decisiones que honraron a Dios. Dios los dotó de toda sabiduría y conocimiento. Y él con sus amigos relata ese pasaje, que vos lo podés leer el capítulo 1 de Daniel en tu casa. Dice que fueron hallados 10 veces más sabios y entendidos e inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino. ¿Qué hicieron? Comida que estaba dedicada a los dioses que comía el rey y todas las personas, no lo queremos. Legumbres y agua. ¿Querés ser sabio? Comer legumbres. Porque también ayuda al metabolismo. Incorporar el té, incorporar por otro, incorporar todas esas cosas que le dejamos a un lado, ayuda también. 10 veces más sabio. La sabiduría, dice el versículo 10 y 11, vendrá en tu corazón y el conocimiento te impulsará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago 3:13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si somos sabios, buscamos la sabiduría, la vamos a ver reflejada en nuestros actos. Porque el resultado de la sabiduría es ayudarnos a ser fructíferos, es ayudarnos a caminar. Nos alegra mucho ver cómo Dios va transformando tu vida. Cuando llegaste, vivías en un camino de necedad. Llegaste sin esperanza. Pero Dios hace nuevas todas las cosas. Dios trae restauración. Cuando el principio de nuestra vida es el temor al Señor, Dios trae restauración, Dios trae restitución. Dios comienza a hacer cosas que en nuestra vida son de manifiesta.
La destrucción fue cambiada por la restitución. La falta de sentido en tu vida fue cambiada por un propósito. Y un propósito eterno. Y no solo pasa con la vida de Ariel, pasa con la vida de cada uno de nosotros. La sabiduría trae resultados. ¿Qué cosas hace? ¿Cuáles son los resultados de la sabiduría? Les quiero compartir 3. En primer lugar, nos hace discernir. Y ahí tenéis la imagen de Salomón. Salomón es conocido como el rey que tuvo sabiduría. Y la historia que está ahí reflejada en esa imagen la podés encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Hay un momento de conflicto, un momento de hambre, un momento difícil. Y hay 2 mujeres que tienen cada una un hijo cada una. Y en una situación complicada deciden terminar con la vida de uno de los hijos y hacer determinadas cosas. Entonces, el acuerdo fue, primero el tuyo, después mataron el mío, y ahí quedamos. Y vamos a aparente la situación. Eliminaron a uno, ejecutaron su plan, pero claro, cuando vino el Dios poderoso, ahí comenzó el conflicto porque era más de que uno quería entregarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a matar al rey Salomón. Pasa esto, quedamos en esto, íbamos primero por su hijo, ahora no, primero por mi hijo, así que hicimos, ahora íbamos por... Y yo quiero mi hijo y yo quiero mi hijo y las dos reclamaban al niño que quedaba vivo. Entonces dice Salomón, trae un espada y lo partimos en dos, no hay ningún problema. Y uno dice, pero, ¿qué está pensando este hombre? ¿Qué le pasa, señor? Pero es en ese momento cuando una mujer levanta la voz y dice, no, entrégueselo a ella. Entonces el rey Salomón dice, esa es la madre. Sabiduría para discernir. ¿Cuánto tiempo y cuántas cosas vas a tener que discernir? Y muchas veces el discernimiento no va a ser entendido. Muchas veces ese discernimiento no va a ser entendido ni por tu propia familia. ¿Sabéis las veces que le dije a mi esposa, no, así no? Y 3 minutos después de que la joven, tuve que y decirle que acá razón. Discernir los tiempos de hablar, Rosita. Nunca le presentes a él un problema antes de la predicación. Es una cosa que aprendí con el tiempo. Porque cuando él va a predicar, hay cosas muy sutiles que el diablo usa para estorbar la palabra que Dios quiere dar. A nosotros se nos rompían los caños justo una hora, una vez me acuerdo, se nos rompió el caño del baño justo una hora antes que tuviéramos que ir a la reunión. Un lío. Se armaban las tensiones o parecían que las cosas eran bien complicadas, nuestras hijas se ponían a pelear justo antes de la reunión. Y a través de esas pequeñas cosas Dios me enseñó a discernir también los tiempos. Porque no solo Él necesita, también vos necesitas para acompañar por discernimiento. Discernir, sabiduría para discernir los tiempos, sabiduría para discernir los momentos, sabiduría para discernir las situaciones. Pero no solo eso, la sabiduría nos hace superiores. Te hace superior. No para decir, mira, acá estoy yo. Sino para ver que cuando Dios actúa en nosotros, hay algo que otros no tienen, que vos tenés, porque sometés tu vida a la sabiduría de Dios, al temor de Dios. Salomón fue conocido como el rey más sabio. Y el primer libro de Reyes, capítulo 10, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, nos relata que vino la reina de Sabá a ver qué pasaba, porque hasta sus oídos había llegado lo que pasaba en el reino de Salomón, en el reinado de Salomón. Las tierras se extendían, las conquistas eran mayores, la riqueza venía. ¿Qué pasa acá? Y no lo averiguaba por internet. Y se fue a Perú. Y dice la Biblia, si vos lo lees en tu casa, que la reina de Sabá le dijo, mucho me han contado, pero mucho más de lo que escuché.
Bendito sea el Dios que te ha prosperado. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a su sabiduría, a buscar su sabiduría, no solo cada uno de nosotros somos superiores a las decisiones, sino que Cristo es glorificado, que Dios es glorificado. Y no hay nada mejor que Dios sea glorificado por tu vida. No hay nada mejor que diga, acá hay algo que viene del cielo. No hay nada mejor que Cristo refleje, que sea reflejado en tu vida, que la sabiduría del cielo. Nos hace discernir, nos hace superiores y ordena nuestras prioridades. Dice la palabra de eso, Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. ¿Cuán importante es esto? Me encanta predicar con esta Biblia. Porque es la Biblia de un hombre que buscó sabiduría. Cada vez que la veo, me recuerda que su gracia está por encima de todo conocimiento. Mi papá no era un de grandes letras. Llegó hasta el 7º grado. Pero cuánta sabiduría tuvo en entender que la prioridad de la vida pasa por el legado espiritual para toda la familia. No hay mejor legado que podamos dejar a nuestra familia que vernos, que nuestros hijos nos vean, que nosotros caminamos en Dios, que nuestra vida es restituida por Dios, que Él hace todo nuevo cuando ponemos nuestra vida en sus manos. No hay regalo más grande y privilegio mayor que es. Hace un ratito, antes de venir, me llegó un video precioso. Abby Genraver está disputando el campeonato en básquet. Entonces le preguntaba al pastor Daniel cómo está yendo porque tenía la posibilidad de ser campeones. Y Abby, cuando empezó el entrenamiento de básquet, lo cuento porque ella ahora no está. Abby, cuando empezó el entrenamiento de básquet, terminado el entrenamiento uno de los días, fue y le dijo a sus entrenadores: mire, profe, a mí me encanta el básquet, pero yo no voy a poder participar todos los domingos o los sábados, porque aunque a mí me gusta el básquet, mi prioridad es Jesús. Porque aunque a mí me gusta el deporte, hay momentos en que yo tengo que servir a Dios en la iglesia. Y eso para mí es lo más importante. Prioridades. Legado que se enseña. ¿Sabes qué pasa con Abby? En cada entrenamiento, cuando van a comer, le piden que oren. Nadie come hasta que Abby ore y bendice los alimentos. Y ayer, cuando estaban comiendo, me dice el pastor Daniel, y hasta sin luego cuando oró por sanidad por una de las compañeritas que se había lastimado la pierna, para que Dios sanara. Y el video que me mandaba es que salieron campeonas. Lograron el título. ¿Y sabes cuál es el video que me mandó? Un video donde Abby está en el centro. Y todos sus compañeros, los padres y sus entrenadores están alrededor. Y Abby está orando. Prioridades en la vida. Prioridades como familia. Prioridades que bendicen. La sabiduría nos hace establecer prioridades. Nos hace ordenar las prioridades. Ahora, ¿dónde las hallamos? Es el kit de la cuestión, ¿no? Todo muy lindo, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo lograrla? Y hay 3 o 4 cosas, un poquito más, que te quiero compartir. ¿Dónde hallamos la sabiduría? La sabiduría la hallamos al buscar. Salomón fue el rey sabio que buscó sabiduría
por sobre todas las cosas. Cuando se le presenta el ángel del Señor y le dice, pedime lo que quieras. No pidió riqueza, no pidió esto, no pidió otro. Sabiduría para gobernar tu pueblo. La vas a necesitar. Porque ministramos nada más y nada menos que a los hijos de Dios. Tremenda responsabilidad. Nunca ceses de buscarlo. El que busca, halla. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Proverbios 3, del 13 al 16 dice, bienaventurado, feliz, feliz el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear. No se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Al buscarla. Ese es el tesoro que va a traer todo lo demás. Es esa llave que va a abrir muchísimas cosas más en tu vida. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos otras cosas primero y después buscamos aquello que Dios nos puede dar. A veces es así, a veces no. Pero ¿cuántas veces tenemos conocimiento, tenemos entendimiento, pero no aplicamos lo que Dios dice? La segunda cosa, ¿cómo la buscamos? O sea, ¿cómo la hallamos? No solo al buscarla, sino también al meditar en su palabra. Proverbios 4 dice, escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Salomón fue un rey muy sabio, pero cuando Salomón dejó de meditar en la palabra de Dios, sus caminos se perdieron. Fue un buen inicio, pero no fue buen final. Y lo importante, Mariel, es cómo termines. Vos iniciaste al revés de Salomón. Pero qué bueno lo que Dios está haciendo en tu vida. Qué bueno lo que Él hace y lo que se está haciendo. Medita en su palabra siempre. El temor y la directriz que sea de su palabra. No confíes en tu propia prudencia. Muchas veces somos tentados a eso. No confíes en tu propia prudencia. Que conocemos todos tus caminos. Y Él va a enderezar todo aquello que parece torcido, que aún hoy está torcido. Meditar en su palabra. Cuando Salomón dejó de poner la mirada en Dios, comenzó su derrota. Dios le había dicho que no tomaran mujeres que no eran de su pueblo. Y él lo hizo. Y dice la Biblia que esas mujeres empezaron a corromper su corazón y empezó a entrar la idolatría, no solo en Israel, no solo en él, sino también en Israel. Y cuando la cosa se empezó a hacer complicada, no hubo vuelta atrás. Meditas en su palabra, tomás los consejos. Y esto se trata de señorío. Esto se trata de que Dios sea nuestro Señor. Que nuestra palabra de regla y fe sea la que direccione. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Y somos muy propensos a desviarnos. Pero en una sociedad necia necesitamos ser hombres y mujeres de Dios sabios. ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué es lo que guía mi vida? ¿En base a qué tomamos decisiones? ¿A mi parecer o a lo que Dios te dice? A la palabra de Dios. Cuando Salomón dejó de buscar a Dios, dejó de crecer en sabiduría.
no solo buscando agradecemos, no solo meditando en su palabra, sino también pidiéndole en oración. Dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da ¿qué? Abundantemente. ¿A quién? ¿A uno? ¿A dos? ¿A los líderes? ¡A todos! Abundantemente y sin reproche y sin menospreciar a nadie. Ahora, no solo en el caso de la sabiduría, en el caso de la restauración, en el caso de la restitución, en el caso de la libertad, todas las cosas en la cruz de Cristo fueron ganadas y están a nuestro favor. ¿Qué pasa? Que a veces no caminamos en ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que si todo está a mi favor, ¿qué pasa? Que hay cosas que no puedo cambiar. ¿No será que no las aplico? Y a veces me puedo decir, bueno, a ver, pero por más que quiero, con esto no puedo. Pero la Biblia dice que en la cruz de Cristo fueron ganadas todas las cosas y a través de su Santo Espíritu están todas para que yo las pueda obtener. Entonces, en este camino de la santificación, en este andar y caminar, hay cosas que no cambian en mi vida, no porque Dios no pueda, sino porque yo no puedo o porque no quiero. Y si hay cosas que no cambian en mi vida porque realmente la lucho y no puedo, quizás tiene que ver porque hay cosas de raíz en mi corazón que tengo que trabajar para que mi realidad cambie. Y ahí es más profundo, porque debo trabajar mi corazón. Pero estoy dispuesto absolutamente todo está a mi alcance. Porque Dios así lo decidió a través de la sangre de Cristo. La pregunta que me hago para mí misma es, ¿qué pasa en algunas cosas no las pido? Si están a mi disposición y Cristo ganó en luz todo. ¿Qué cosas no estoy trabajando para lograr aquello que está a mi favor? Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Se las dará, da generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero no solo la puedo pedir en oración, sino también al observar cómo Dios actúa en el mundo. Dice Proverbios 6, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Una hormiguita, ¿cuánto nos puede enseñar? ¿Sabés lo que está diciendo acá la palabra de Dios? Si vos sos perezoso, mirá la hormiguita que tiene mucho para enseñar. Las hormigas no tienen capital. Y a veces se esfuerzan un montón. Yo no sé si vos te detuviste a mirar una hormiga, pero a veces llevan semejante liga de pan, ¿no? Y a veces parece que le cuesta. Y siguen. Son determinadas porque tienen una meta. Y todo el tiempo, no cuando haga falta. Cosechan, juntan, acarrean el tiempo bueno para el malo. No deambulan, tienen sentido de orientación, tienen dirección porque saben a dónde van. ¿Y sabés qué dice Dios a través de este proverbio? Mirá la hormiga, perezoso, y aprendé. Despabilate y aprendé. Pero a veces, ¿sabés lo que hacemos? Tomamos el pasaje que dice, mira las aves del cielo. No trabajan y están vestidos. Mira los lirios del campo. Y ese es nuestro texto lema, ¿no? Sentate a comer mandarina bajo el sol, que mira lo que Dios hace. No es ese el objetivo de la enseñanza de ese pasaje, sino de saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Al observar todo lo que Dios hizo, Dios nos está diciendo, yo tengo cuidado de vos. Adquirí sabiduría, no te preocupes, pero también esforzate. Pero también se dirige bien. Si hay algo que nosotros nunca podemos recuperar,
es el tiempo. Y muchas veces lo desperdiciamos en tantas cosas. Dejamos pasar oportunidades. Pensamos, mañana lo voy a hacer. Mañana voy a trabajar. Mañana voy a estudiar. Mañana. Y el tiempo de bendición es el tiempo que Dios quiere hacerte diligente. No esperes que Dios haga grandes cosas con tu vida si no sos fiel en lo poco. A veces queremos saltarnos etapas, pero Dios dice, mira el mundo cómo está. Mira mi creación y aprendé. Mira mi creación y toma ejemplo. Todo funciona como un reloj. En tu vida así puede funcionar. Las hormigas no se rinden. Ante el ser humano que ven grande no se intimidan. Nos dan ejemplo de que Dios hace todo bien. Nos hace recordar que Dios está en el asunto y que si nosotros somos fieles, así como lo hace con su creación, lo hará también con nosotros. Otra manera de hallar sabiduría es escuchar buenos consejos. Cuando vayas a repasar el primer libro de Reyes, capítulo 12, allí está la historia del rey Roboam. Roboam fue sucesor de Salomón. Y Roboam tenía que gobernar y ya es bueno, estaba bastante oprimido. Entonces viene el pueblo y dice, mira Roboam, si vos nos sacás un poquitito la carga, que viene bastante pesada, te vamos a servir. Entonces Roboam le dice, dame 2 o 3 días para hacer la cosa. Pero en esos 3 días, Roboam pide consejo. Y pide consejo a los ancianos sabios que habían direccionado la vida de Salomón. Y estos ancianos le dicen, mira Roboam, si vos haces esto, el pueblo va a estar y te va a servir. Y vas a hallar el favor del pueblo. Y te va a ser más fácil gobernar. Pero también Roboam escuchó a sus pares más jóvenes. Y los más jóvenes le decían, no. Acá la autoridad sos vos. Acá sos vos quien determina las leyes. Si vos le das ahora esto que te piden, no te van a respetar. Entonces, ¿qué le dice Roboam al pueblo? Mi dedo es más fuerte que los músculos de tus padres. Y si pesado fue el yugo, doblemente pesado será. Y no fue un buen reinado, porque no terminó bien. ¿A quién estás escuchando para tomar decisiones? Qué importante es, Ariel, que cuides tus oídos. Porque muchas veces hay cosas que van a parecer dulces. Pero la respuesta definitiva es buscar a Dios. Rodeante de personas que bendigan tu vida. Rodeante de personas donde vos veas que hay fruto espiritual. Rodeate de personas, busca el consejo de aquellos que tienen un camino hecho y que vos ves que Dios respalda, que Dios trae fruto, que Dios bendice. ¿A quién estás escuchando en tu vida? ¿Son las redes sociales tu autoridad? ¿A quién estamos escuchando? Por lo que lo general la mayoría dice que cuando tomes un consejo puedas tener la plena seguridad de que viene de parte de Dios. De que quien te lo está dando camina con Dios, busca a Dios y su corazón es un corazón de paz. Que no sale el consejo de un corazón dividido. Que no sale un consejo de un corazón castigado. Por supuesto que todos tenemos procesos. Pero vos te vas a dar cuenta cuando hay gente que quiere tu bien. Y te vas a dar cuenta cuando el consejo viene de otro. Pedir a Dios que te dé ese discernimiento, porque eso te va a bendecir mucho. Ha bendecido mucho nuestra vida. Ha bendecido mucho nuestra vida. Y hay momentos donde Dios nos ha dicho, esta palabra no viene de Dios. Viene con buenas intenciones, en un momento difícil de nuestra vida,
donde habíamos tenido un accidente con el auto y era muy complicada la situación. Un siervo con buenas intenciones le dice, tómate un tiempo para reflexionar. No era malo el consejo. Pero en ese momento mi esposo supo discernir que no venía de parte de Dios. Y decidimos hacer otra cosa. El consejo no era malo porque era un momento difícil y a veces necesitamos parar. Pedro le dijo a Jesús, no te suceda tal cosa. Vaya a Jerusalén. Vete a revisa por ahí, le dijo. Y hace un momento le había dicho que yo si les decía, no te lo reveló ni carne ni sangre. Aprender a discernir las palabras, porque van a bendecir tu vida. ¿Qué consejo estamos escuchando? Al necio le parece bien lo que se emprende, pero el sabio escucha el consejo. Escucha el consejo del sabio y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbios 19:20. La exhortación en nuestra vida también la necesitamos. La corrección que ama, la corrección que bendice, la corrección que quiere tu bien, también es necesario. ¿Cuántas personas han bendecido mi vida diciéndome, mira, me parece que esto no es así? Y al principio pues me molesta, ¿no? Pero después cuando te das cuenta, decir, gracias Señor porque me da esta persona. Porque me ha bendecido. ¿Aceptás la corrección cuando sabes que eres de alguien espiritual a que quiere tu bien? ¿De quiénes escuchamos los consejos? ¿De quiénes, a quiénes le prestamos los oídos? ¿Y a qué le prestamos los oídos? Pero también la sabiduría se halla al andar con los sabios. Dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá muy mal parado. ¿Quiénes son tus amistades? ¿A quién escuchas y por quién te influencias? ¿De quiénes nos rodeamos? ¿Tomamos las decisiones con discernimiento o tomamos las decisiones por lo que escucho y por lo que le entero y por los comentarios de pasillo? ¿Sabes? Lamentablemente esto es mucho más frecuente de lo que ves al pedir. Hay momentos en que Dios te va a dar una dirección que no todo te va a entender. Pero ahí está el desafío de saber y plantarte si bien de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel en el desierto escuchó a los 10 espías, se comieron 40 años dando vuelta. Josué y Caleb eran dos, pero tenían palabra. Rodeate con gente sabia. Busca personas que bendigan tu vida, que te agreguen desafíos, que te agreguen situaciones para crecer. Todos, absolutamente todos, necesitamos ser pastoreados. Yo necesito ser pastoreada. Mi esposo, vos, cada uno de nosotros, todos necesitamos ser pastoreados. Cuando nos aislamos, cuando nos escondemos, cuando nos quedamos, cuando nos vamos retrayendo, es ahí donde comienza nuestro estancamiento. Durante mucho tiempo, en nuestro mirar pastorado, nos quedamos bastante encerrados. Y por gracia y misericordia nos dimos cuenta de unos ciudades históricas. Y hemos cambiado esa situación. Y Dios ha bendecido nuestra vida. No te quedes aislado. Aún en tus problemas, aún en tus sentimientos, aún en tus situaciones, busca ayuda. Pero no cualquier ayuda. Rodéate de personas que bendigan tu vida. No te aísles. Cuando como líderes, cuando como siervos, como cuando personas hijos de Dios nos aislamos, nos vamos quedando, nos vamos retrayendo. Empieza nuestro estancamiento. Y empieza nuestra falta de sabiduría. Y la última cosa donde la hallamos, al recibirla como un don de Dios. Eclesiastés 2:26 dice, en realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más y más, para luego dársela todo a quien es de su agrado. Que en otra manera está diciendo,
Por más que te fale, por más que hagas lo que quieras, esforzate que sacaste tus tiempos, Dios es el que tiene la última palabra en todo. Y decía el autor de Eclesiastés, que ese es el rey Salomón. Y también esto es vanidad. Es correr tras el viento. Vanidad de vanidades, va a decir él. Todo es vanidad. Porque cuando nuestra vida no se centra en buscar la sabiduría de Dios, está haciendo vanidad. Que Dios nos dé discernimiento para aprovechar el tiempo, para buscar sabios consejos, para tener sabiduría, para lo que Dios te pone por delante. Todos la necesitamos. Todos la necesitamos. Y ahí cuando nos creamos que hacemos las cosas de gatito no sale bien. Porque ese es el principio de nuestro cargamento. Si vivís una vida de sabiduría, vas a hallar gozo, vas a hallar paz, vas a hallar felicidad y un sentido de éxito. ¿Sabes? No de acuerdo a los parámetros del mundo, de acuerdo a lo que Dios dice. De acuerdo a lo que Dios dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el miedo de Él. Cuando nosotros tenemos temor reverente a Dios, vamos a pensar 2 veces las cosas antes de decirlas. Vamos a pensar 2 veces las cosas antes de hablar. Y Dios es tan misericordioso, no somos perfectos. Pero el desafío es que vos y yo crezcamos en sabiduría. Volverse sabios es un proceso porque toma tiempo. Pero también es un resultado. Porque aprendemos y nos volvemos sabios con los resultados que vemos. Cuando vemos que las cosas funcionan. Y cuando tomamos decisiones, y otros toman decisiones que vemos que bendicen nuestra vida. La consecuencia de tomar la sabiduría son conocer a Dios y las bendiciones de la vida. Y la consecuencia de buscar la sabiduría de Dios es un ministerio exitoso. Acorde a lo que es éxito para Dios. Éxito para Dios es hacer lo que Dios te pide en el tiempo que Dios te pide y de la manera que Dios te pide. Así seremos exitosos. ¿Y saber por qué es importante esto? Porque nos va a llevar a algo que es el desafío para cada uno de nosotros. La máxima sabiduría es amar a Dios por quien Él es. Como resultado viene todo lo demás. Su gracia, su misericordia, su restauración. El profeta dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo, con todo, con todo. Y en ese todo pone lo que viene a tu mente. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. No hay mayor sabiduría que crecer a la estatura de amar que a Él por lo que Él es. No por lo que nos puede dar. No por lo que vivimos. No por sus beneficios. Sino por lo que Él es. Ese es el desafío en el que vas a tener que caminar. Saber que servís a Dios y a un Dios que quiere que le amemos y le sirvamos por lo que Él es. No por lo que nos da, por lo que Él es. Por lo que Él es. El principio y el fin, el alfa y el omega, el Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes, el Hacedor de milagros, el Cuidador, el Sustentador, el Dios de paz, el Manuel, por lo que eres. Es la mayor sabiduría que podemos alcanzar cada uno de nosotros. Yo me pido con las bocas abiertas. ¿Cuánto necesitamos crecer en su sabiduría? ¿Cuánto tiene que reverdecer nosotros? Y esto es algo que nunca deja de crecer.
¿Cuántos hombres sabios han bendecido nuestra vida? Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí, lo que has oído. Vaya si Timoteo tenía a su lado un hombre sabio. Vaya si se había rodeado de gente que le daba buen consejo. Ese es el desafío cada día de nuestra vida. Ese es el desafío, crecer en sabiduría. ¿Dónde la hallás? Buscala. Buscala en oración, meditando en su palabra. Buscala en el consejo de personas espirituales. Buscala rodeándote de amistades que te bendigan y que te desafíen. No de las amistades que te estanquen. No de esas amistades que no te edifican. Gracias, papá. De aquellas que te potencian. Gracias, Si no tenés una persona que te conduzca en el discipulado, en el mentoreo, búscala, porque todos la necesitamos. Gracias, Rey. Si no tenemos a alguien a quien rendirle cuentas para que nos ayude, gracias, papá. vamos a Sea tu crecer. Espíritu Santo llenándonos. Sea tu Espíritu Toda la Santo. palabra de Dios Gracias, Rey. está repleta de ejemplos de personas que han sido transformados, que han alcanzado sabiduría, aunque el mundo y las personas de alrededor lo llamaban locos. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias, Rey. La Gracias, historia de Rey. sabios Gracias, la Rey. escriben aquellos que tienen temor de Dios y que cada día transitan Gracias, caminando en ese temor. gracias, Rey. Papá Celestial, Gracias, que en Rey. este tiempo tu palabra Sí. quede en cada uno de nuestros corazones. Señor, con el desafío de caminar cada día buscando tu sabiduría. Señor, ¿cuánto la necesitamos? ¿Cuánto la necesitamos en un mundo necio?